Buenas noches, profesor. Continuando con la práctica 3 sobre los servicios de administración documental, básicamente para el área de administración, voy a hablar sobre cómo los procesos de administración se ven enfocados en cada uno de los pasos. Primero que todo, trabajo en Interservicios, que es una cooperativa multiactiva, una empresa que presta servicios de ingeniería y gestión administrativa, servicios logísticos, logística empresarial. Tenemos una sede en el Perú y ya inclusive no somos cooperativa multiactiva, sino todo un emporio, una empresa. Voy a hablar del proceso administrativo como tal con respecto a la administración documental, los cuales son la planeación, la organización, la dirección y el control. Voy a tratar de enfocarlos en el área de administración documental como tal. Tenemos la planificación, que es el proceso que comienza con la visión y la misión de la organización, los objetivos, las estrategias, las políticas, todo teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades en análisis FODA que hice para el área de administración documental. Primero que todo, pues voy a tener presente una presentación que hice inicialmente para poder explicar cada una de estas. Esta es la descripción del problema como tal. Tenemos los objetivos generales y específicos de Interservicios, para los cuales el área de administración documental les hice un análisis FODA, o sea, la primera parte del inicio de para cómo resolver la problemática que se estaba presentando con el área de administración documental, con su debida descripción del problema y el matriz de impacto y la matriz FODA. Todo esto debidamente lo presentaré en el trabajo en Word sobre la práctica. Básicamente es lo que es la planificación, cómo empecé a analizar el problema, cómo lo planifiqué, cómo fue que a mediano, pues a cada plazo empecé a hacer el análisis de administración documental. Continuando con la organización, esto nos responde a las preguntas: ¿quién va a realizar la tarea? Definir un organigrama de la organización, cómo se va a realizar la tarea, cuándo la voy a realizar. Todo esto el, mediante la matriz que hice, que es 5W2H, donde tenía y había explicado sobre un plan de acción de cómo iba a analizar el problema, cuánto iba a costar, cuándo lo iba a entregar, cómo lo iba a hacer y dónde lo iba a hacer. Todas esas temáticas que también están en el informe como tal. Esta viene a ser la matriz, viene a ser en parte de la presentación sobre la matriz 5WH. En esta consiste la organización, cómo iba a realizar la tarea. Ya para el análisis de control, que es la medición del desempeño del ejecutado comparándolo con los objetivos y metas fijados,
Se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel operativo dentro de la organización, mediante un sistema de control de gestión. Nosotros hemos ido haciendo unas auditorías sobre el análisis de administración documental, cómo las diferentes fases o áreas de la organización se ven implicadas. Para eso, para controlar mejor, se hizo unas encuestas donde nos demuestran que el servicio ha cambiado mucho, que la compañía se encuentra muy contenta con los servicios y que se está prestando de la mejor forma. Esto, la forma como controlarlo. Bueno, estos realmente son las principales labores que yo tengo en administración documental, que es erradicación, numeración, RAIPAD, digitalización y Panamá. La gerencia de la empresa ha estado muy pendiente de cada uno de los servicios, cómo han mejorado, cómo han cambiado cada una de esas situaciones, cómo está mejor. Estos son los virales de la organización, que es la planificación, cuando empecé a analizar el tema como tal, la organización, la dirección, cómo se dirige, cómo se está manejando, cómo la empresa está siendo parte de ese proceso y cómo se controlan cada uno de ellos. Ya mirando ya mirando el texto como tal, podemos mirar más a fondo cuál ha sido la situación con respecto a la práctica. Voy a someramente a mirar sobre el informe como tal. Entonces este es el informe que he ido mostrando para la práctica 3, donde el proceso tenemos una introducción como tal de la práctica, las actividades, vamos a hablar del proceso administrativo, su aplicación en la archivística. O sea, planear, organizar, dirigir y controlar son las cuatro funciones primordiales del administrador, que juntas y vistas de manera cíclica, como lo demostraba en la presentación, constituyen el, el proceso de ciclo administrativo. Esto es cíclico. Los archivistas como administradores de información tenemos la responsabilidad de gestionar los recursos humanos y materiales de los archivos para aplicar los principios y procesos archivísticos con el fin de facilitar a los usuarios el acceso a la información. Dentro de la línea propuesta por Flayol, los autores principales adoptan de su teoría con sus cuatro elementos, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. En cada uno de los elementos tenemos características muy peculiares, las cuales expliqué en la presentación al inicio. Esta es la misión y la visión de la empresa, que es en la parte de la planificación. Para aplicar la planeación archivística se deben contemplar las actividades del archivo, además de forma específica contemplar cómo, cuándo y quién realizará las actividades planeadas, de acuerdo con un plan de trabajo que es el que expliqué
en el que fue el que expliqué en la parte donde mencionaba la matriz 5W2H. Aquí tenemos la visión de la empresa y la misión. Vamos a hablar de los objetivos, también los expliqué, pero básicamente esta presentación es para hablar la parte de la administración como tal. La organización. La segunda etapa del proceso administrativo está representada por programas de trabajo, funciones y procedimientos o ejecución a encaminar los logros y fines objetivos. Aquí los explico cada uno de ellos. Este es el segundo paso donde nos identifica la distribución de las actividades de tal manera que da pie a la repartición de los recursos y por ende de las responsabilidades y obligaciones de cada integrante de un archivo. Para esta primera actividad relacional es un organigrama del archivo de donde se identifica la subordinación de las actividades a realizar. Aquí tenemos el organigrama de la empresa por área, cómo participan cada uno de ellos. Seguimos con la dirección y control. Una vez definida la planeación y establecida la organización, el paso siguiente es que las cosas marchen y acontezcan. Está directamente relacionada con la actuación sobre los recursos humanos de la organización y lo cual aplica a todo nivel. O sea, cómo la organización participó de alguna forma para consecución de los objetivos propuestos. Se ha demostrado que el uso de la información genera cambios importantes en las organizaciones para dar paso a una nueva cultura de información. Bueno, pues aquí en gran medida esto dependerá de nosotros como archivistas, convencer a los usuarios de los beneficios que tiene para atender las normas y procedimientos que en materia de gestión documental se dicten en la organización, todos de acuerdo con el Archivo General de la Nación. El siguiente es el control, que es la función administrativa responsable de monitorear los planes y de velar por su cumplimiento. El archivista debe ejercer controles en varias direcciones, en relación con el cumplimiento de las normas en materia de los objetivos propuestos, en relación con el cumplimiento de las normas que dicten en la organización. Existen otros controles que se empiezan en las diferentes fases del tratamiento archivístico, como son los cuadros de clasificación, los manuales de normas, los instrumentos descriptivos, los índices de inventario, la lista de remisión, los cuales deben ser diseñados a la medida de la organización y en apego a los procesos archivísticos. Nosotros tenemos una evaluación periódica de nuestro trabajo, lo cual nos permite responder rápidamente nos permite con acciones correctivas. Para eso nosotros tenemos los indicadores a través de las encuestas del servicio, que nos permite verificar cómo está siendo organizada, cómo se está llevando a cabo la administración documental. Estas son unas conclusiones que tenemos, que la empresa es importante que tenga un área organizada con personal idóneo y capacitado para llevar a cabo las funciones propias del archivo, como son el de archivo y correspondiente. Todo eso se da para que una empresa sea organizada. Tenemos que enfocarnos a la parte de administración documental. Esta es cada una de las conclusiones y recomendaciones que le di a la empresa y que en este momento están siendo llevadas a cabo y se han dado al alcance algunos logros que en materia documental la organización ya está mucho mejor.
ya se hizo todas las revisiones, todo